Queríamos tratar desde este espacio, que no es tapa, pero debería serlo. Este sí, no lo es, pero debería serlo. Tiene que ver con la presentación del informe que hizo ayer el Ministerio de las Mujeres, Diversidad de Género y de la provincia de Buenos Aires sobre el incumplimiento de la obligación alimentaria. No, ¿te suena el tema? Seguro que estás del otro lado. ¿Sabés a qué nos referimos? A cuando uno de los progenitores no cumple con lo que tiene que cumplir, que le corresponde a los menores de edad, a los niños y las niñas. Generalmente digo uno de los progenitores porque digo en la mayoría, generalmente son hombres. Así que de eso vamos a estar charlando. Para eso tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida a Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida. Vero Sarasola y Walter González, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, todo bien. Queremos, bueno, que nos cuentes un poco sobre este informe que han presentado ustedes, qué datos se han relevado. Bueno, la verdad es que el informe es contundente, está colgado en la página web del Ministerio, habla de más de un 50%, holgado, más del 50% de varones en su mayoría que no pagan la cuota alimentaria, no se hacen cargo de la crianza y manutención de sus hijos una vez que la pareja se ha roto, ¿no? Digamos, estamos hablando de hogares monomarentales donde, bueno, las mujeres quedan a cargo del hogar, de la crianza de sus hijos, y los varones se eluden de sus responsabilidades, no solamente económicas, sino también afectivas. Hicimos una encuesta y también un trabajo cualitativo, ¿no? de recopilación de testimonios y entrevistas, que puede verse el resultado en el informe, donde también se miden todos los grises, ¿no? Porque entre no cumplir nada y cumplir correspondientemente, ¿no? Con todo lo que necesita un niño o una niña para desarrollar su vida, eh, bueno, exitosamente Feliz, o feliz, feliz. esa era la palabra. Hay muchos grises, ¿no? Digamos, están quienes ponen un poco, quienes pagan cuando quieren, no cumplen con los plazos, y eso nos da porcentajes altísimos de por sobre el 70% de las mujeres que crían, que cuidan, que dicen en este informe, y cuentan con mucha precisión, todas las dificultades que tienen para lograr el cumplimiento efectivo por parte de los progenitores. Lucía, a partir de este informe que ustedes han elaborado y han presentado, ¿vos crees que existe alguna posibilidad cuál sería el camino a seguir? Listo, tenemos el informe. ¿Cuáles serían los entes que deberían, además de la justicia, ¿no? Actuar más velozmente para que esto se cumpla y se respete? No, no, nosotras básicamente el informe termina con un paquete de 35, bueno, recomendaciones, líneas de acción, no medidas que involucran a los tres poderes del Estado en sus tres niveles, tanto nacional como provincial y municipal. Pero realmente el foco del informe, cuando hablamos de la parte de obstáculos, lo que sale de los relatos, ¿no? De lo que sale de las historias, de las experiencias, es claramente, bueno, los obstáculos en el acceso a la justicia, ¿no? Tanto al momento del litigio, que son litigios eternos de más de 2 años, que no cumplen con las mandas del Código Civil respecto de que deben ser rápidos y demás, sino todo lo previo antes de llegar, ¿no? Poder tener una persona que patrocine ese juicio, poder saber cuáles son esos derechos, poder tener acceso, porque bueno, qué sé yo, una persona de 9 de julio, por ejemplo, un distrito de nuestra provincia de Buenos Aires, tiene que litigar en Mercedes. Estamos hablando de 3 horas de viaje día para estar quizás 2 años en un proceso judicial hasta que lograr la cuota alimentaria, que ya sabemos posiblemente por la experiencia, que no va a cubrir las necesidades mínimas de esa persona, de ese niño o esa niña, ¿no? Entonces, las mujeres lo que hacen son cálculos permanentes y dicen, la verdad no me vale la pena todo este esfuerzo. Y esos obstáculos anteriores, que son culturales, pero que también son de información, pero que también son de políticas públicas, son los que tenemos que remediar para poder lograr el acceso a la justicia, y después realmente quien tiene que revisar su práctica es el Poder Judicial. No podemos decir otra cosa, ¿no? Hay que Claro, revisar la práctica del Poder Judicial, sí. porque realmente el nivel de, ayer lo decía muy bien Dora Barrancos en la presentación del informe, el nivel de complicidad machista que se produce
por solo efecto cultural, no por una cuestión de decisión, no dice, yo voy a ser cómplice de esta ilusión de este varón, pero por aplicar sesgos, no por pensar siempre, por esta desviación cultural de que pensamos que siempre las mujeres tienen la responsabilidad de criar, que tienen la culpa también en las separaciones, no, en estas dos operaciones patriarcales muy fuertes, hace que muchas veces los juzgados demoren, no tengan en cuenta que esto se trata de derechos de niños, niñas y adolescentes, hagan lugar a las estrategias dilatorias de los varones y fundamentalmente pongan una carga extra excesiva en quienes crían, que además de criar y todas las tareas vinculadas a la crianza y tener que dar sustento y alimento a esos hijos, tienen que además litigar con toda esta carga encima, ¿no? No, te estaba escuchando atentamente y pensaba exactamente eso que estás diciendo. Lo que sucede es que muchas mujeres terminan desistiendo por lo que tarda el trámite y lo que te lleva, además del desgaste emocional, ¿no? Ponerle el desgaste del tiempo, pero además esa pelea constante y lo que tarda la justicia, y como vos decías, bueno, la justicia hay que revisarla desde un montón de lugares, ¿no? Primero que si no tenemos una justicia con perspectiva de género, difícilmente esto cambie. Pero estaba pensando en eso, que muchas de las mujeres, en realidad los que se privan de esos derechos son los niños, las niñas y los adolescentes, como bien acabas de decir vos, que esperemos que este tipo de informes como presentaron ustedes abra un poco más los ojos y dé cuenta de que los tiempos deben obligatoriamente ser más rápidos. Sí, además, nosotros en nuestro país estamos enfrentando una situación económica grave, ¿no? Donde el fenómeno de la infantilización de la pobreza, o sea, la cantidad de niños que son pobres en nuestro país y en nuestra provincia es desde el Estado un número para tener en cuenta, ¿no? Y para ocuparse, para preocuparse. Y este fenómeno es un fenómeno redistributivo, ¿no? Es un fenómeno empezar a ver qué es lo que pasa, que lo que se produce socialmente no alcanza a llegar a niños, niñas y adolescentes. Obviamente tiene que ver con la concentración de la riqueza en pocas manos, en la falta de redistribución en términos generales, pero también tiene que ver con que niños, niñas y adolescentes quedan abandonados a la suerte, ¿no? de una madre hiper sobrecargada de tareas, que tiene que cuidar, que además tiene que salir a trabajar y que obviamente cuando llega el momento de poder cumplir con las obligaciones alimentarias, bueno, no cuenta con el progenitor responsable, ¿no? Con el varón. Y eso hace que los niños, niñas y adolescentes no tengan la vida, la calidad de vida que tienen que tener. Que se merecen, tal cual, tal Hay que cual. hablarlo, que tienen derecho a tener, ¿no? Digo, porque hay Sí. que hablarlo en estos términos. Entonces, es importante verlo desde la perspectiva de género y es importante verlo desde la perspectiva de la niñez, ¿no? Y lo que estamos enfrentando como sociedad, que es un futuro complicado, ¿no? Con niños que pasan en estos momentos privaciones y sabemos que eso lo que repercute es en dificultades en el acceso a la educación, en dificultades en el acceso a la salud. No es chiste, ¿no? Digo, no es un tema menor y también lo que demuestra el informe, y eso me parece que es lo más difícil de atender, más allá de las necesidades de cambiar la política pública, es el nivel de complicidad social, ¿no? Todas las personas, todas nosotras conocemos a alguien que está luchando por la cuota alimentaria. Sí. Y sin embargo, no conozco mucha gente que se haya enfrentado a un varón y le haya dicho, che, vos tenés que pagar la cuota alimentaria. Sí, tal cual, ¿No? tal cual. Entonces, todos decimos, ay, qué barbaridad, mira esta pobre mujer cómo sufre, pero están los varones, en el informe sale claro, se van de trabajos registrados, pasan a estar en la informalidad laboral para que no les puedan agarrar el sueldo para no pagar la cuota alimentaria, Así es. ¿no? Es cultural. Entonces, cuando nosotros vemos que somos amigos, que somos parientes, tíos, sobrinos, madre, no padre, de un varón que tiene hijos, que su pareja se rompió y que no se hace cargo de la obligación alimentaria, tenemos una tendencia cultural a justificar esa conducta. No, bueno, pero si le pasa todo lo que le pide, no llega a fin de mes. Bueno, está bien. No, o qué va a hacer con todo lo que le pasa, o andás a ver en qué lo Exacto, gasta, o esa sarta exacto, de pavadas que escuchamos permanentemente. exacto. Pero que escuchamos en varones, en amigos varones también que repiten esto, ¿sí? ¿No? Es un cambio de paradigma, es un cambio cultural enorme, que además necesita definitivamente una justicia con perspectiva de género para que esta mujer que está en esa lucha, que muy pocas dan aparte, por cierto, porque es desgastante, absolutamente Ujú. desgastante, que sea más rápida. Bueno, el otro día hizo famoso, ¿no?, el caso de una chica. Yo soy muy mala con la farándula, pero una chica que estaba casada con un futbolista, tuvo un bebé
y le reclamaba ahora la cuota alimentaria y la habían regulado algo así como 150.000 pesos, ¿no? Sí. Entonces decía, para mucha gente podrá parecer un montón, y yo lo único que escucho es, bueno, al final le sacás no sé qué, le sacás todo, pero yo digo, pero este es mi nivel de vida, Claro, ¿no? no, pero es que Y esto es aparte lo que ese él gana. juzgamiento tampoco, a ver, primero niño o niña que esté de producto de esa relación tiene que seguir teniendo el mismo nivel de vida que tenía, eso, además. Pero además, si vos tenés si el padre de la o el menor es millonario, obviamente que no va a tener la misma cuota de alimentos que el hijo de un trabajador de un banco. Es una Porque es su cuestión de derecho. lógica, es porque es su Pero derecho, absolutamente. es su derecho, entonces hay que empezar a verlo desde ese lugar y no desde el lugar de todo el tiempo estar metiéndonos en juzgar la vida, siempre juzgamos la vida de las De mujeres, las ¿no? Siempre mujeres, juzgamos de exactamente. cómo lo gasta, para qué lo quiere, que al final lo va a usar para no sé qué. Bueno, es el derecho de ese niño o niño adolescente y en definitiva, si quien está a cargo de la cotidianidad de la crianza es la mujer, bueno, las decisiones van a pasar por parte de la mujer. Por Porque si no, supuesto. también lo que hay que buscar es y hay que buscarlo, ¿no? Porque es un derecho hacerse corresponsable de los tiempos de cuidado. En el Claro, informe la sale crianza, la claro, crianza compartida que no existe en la mayoría de los casos, ¿no? en el informe sale claro que son menos del 10% de los casos de hogares monomarentales, menos del 10% de los casos de hogares monomarentales donde las mujeres cuentan con los varones para poder cuidar a sus hijos cuando ellas tienen que salir a trabajar, Claro, sí, o ¿no? la famosa 3 días y medio y 3 días y medio que tampoco existe, creo. No, por supuesto que no. Y después hay otra cosa importante, que es que la falta de acceso a la cuota alimentaria, o sea, la ilusión por parte de los varones de pagar la cuota alimentaria, nos redunda en un sobreendeudamiento de las mujeres. Un 30% de las mujeres que contestaron la encuesta cuentan cómo se tuvieron que endeudar, o con su propia familia, o con el sistema financiero, o con el sistema de créditos no financieros, ¿no? Un sistema muy complicado de endeudamiento formal o informal, pero que tiene unas represalias muy fuertes, Claro. para poder dar de comer a sus hijas en esta situación tan complicada como fue la pandemia. Un 30%, entonces ese 30% de deuda, ¿no? Es una deuda privada que genera intereses y que condena a esas personas, esas mujeres, esos niños, niñas y adolescentes a seguir pagando para hacerse responsable de lo que el varón tuvo que haber pagado en el primer momento. Es realmente una situación que cuando uno la ve nos muestra a las claras cómo son los fenómenos económicos de despliegue del patriarcado, ¿no? Digamos, y cómo en definitiva la discusión por la justicia de género es una discusión por la justicia social, ¿no? Por la redistribución de la riqueza. Y eso para nosotros es lo central, lo que queríamos mostrar en este informe. Lucía, fuiste sumamente clara y claramente que coincido con vos y me parece que fantástico que se presenten estos informes, por lo menos que sacudan un Mira, poco el nosotros estamos candelero. muy orgullosas de haber podido hacer un informe de esta calidad desde el Estado, exclusivamente con trabajadoras del Estado. Han trabajado más de 30 personas de nuestro ministerio en poder realizar este informe con la seriedad, lo van a ver con la rigurosidad que tiene. No tiene financiamiento internacional, no tiene financiamiento de ningún otro organismo que el ministerio, y la verdad es que el producto es de calidad y nos permite tomar decisiones sobre políticas públicas y sobre todo dar magnitud de un fenómeno del que tenemos que hacernos cargo desde toda la sociedad, ¿no? De los tres poderes del Estado, fundamentalmente el Poder Judicial, pero también desde toda la comunidad. Entonces, la verdad es que estamos muy contentas de haber podido hacer esto con dinero del Estado, con inversión pública de calidad, ¿no? Para poder tener datos que nos permitan pensar y tomar buenas decisiones y fundamentalmente reflexionar comunitariamente qué es lo que queremos para nuestros hijos, ¿no? No, por supuesto. Además, primero uno tiene que conocer la realidad que habita para poder transformarla y para eso está la política y las políticas públicas, como bien lo dijiste vos, Lucía. Te agradecemos muchísimo el contacto. Que tengas un lindo día. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta Un luego. abrazo. Chau, chau. Estábamos en comunicación telefónica con Lucía Portos, subsecretaria de Género, de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.